con una primera ventana, justamente esa ventana que decimos el planeta azul, un azul luminoso, brillante, con toda la diversidad de los azules, porque el azul es tan diverso como todos los colores. Y vamos a ir a esta primera Sí, que ventana, es alguien que ya tuvimos en el programa sí, y que anterior nos y va a que nos va a seguir seguir acompañando. acompañando, por supuesto. Así que si Luis nos ayuda y abrimos la ventana, allí vamos a poder compartir. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Camila, y toda la audiencia de El Buen Vivir, este programa que compartimos y que me han invitado. Desde aquí, Eugenio Sosa transmitiendo en esta oportunidad desde la provincia de Buenos Aires, desde la ciudad de Tandil, donde me encuentro por unos días, eh, bueno, visitando a mi hija y tomándome un descanso de una obra que estamos llevando adelante en provincia de San Luis, más precisamente en la ciudad de Villa Mercedes, donde estoy retornando en breve para comenzar a dar finalización a una obra que fue enteramente realizada en Super Adobe. Esta columna de bioconstrucción que hemos empezado a compartir hace un tiempo y que continúa en esta segunda entrega, justamente para conversar un poco acerca de las distintas técnicas que podemos utilizar para construir una vivienda, un edificio, un lugar con materiales naturales. Eh, Vamos a comenzar por lo más importante, que la verdad que en la columna anterior, eh, me- bueno, yo pedí una crítica, una opinión, y me dijeron que me fui por las ramas. Eso es algo que no me cuesta. De manera que gracias a mi crítica número uno, en esta oportunidad voy a tratar de ser más escueto, más acotado, más claro, más directo, ¿sí? Como les comenté en la columna pasada, entre todas las cosas que dije, comenté que en esta oportunidad íbamos a hablar de las técnicas de construcción, ¿sí? No vamos a ahondar en ninguna de ellas, las vamos a presentar y vamos a hablar un poco acerca de sus beneficios, sus bondades y por ahí sus contras o lo que nos dificulta a la hora de encararla. Pero en primer lugar, para cualquiera de estas técnicas que vayamos a usar, como siempre, lo que vamos a usar es tierra, ¿sí? Algunas cosas importantes sobre la tierra, porque todos decimos, sí, casa de tierra, casa de barro, qué sé yo, pero a la hora de la verdad, no siempre estamos al tanto y no tenemos por qué estarlo de qué está compuesta la tierra, ¿verdad? Y esto es algo que se estudia mucho en nuestro país, no tanto por la construcción con materiales naturales, por la bioconstrucción, porque la verdad que en los últimos años el gobierno no ha demostrado tener mucho interés en investigar sobre esta solución, que sería algo muy bueno que se haga, y hay algunos pioneros que lo han hecho a nivel gubernamental, incluso municipios en el sur, en el centro, en el norte del país, arquitectos y constructores bueno, que estamos intentando un poco a ver si podemos entrar para ofrecer una solución habitacional para los sectores que tienen más necesidad de nuestra sociedad. Pero se ha estudiado mucho la tierra en esta nación, fundamentalmente por el tema de la agricultura, ¿sí? Alguna vez que he necesitado tener más información respecto de un suelo característico de algún lugar, yo recurro al INTA, que tiene apartados muy interesantes respecto de la formación del suelo en distintos lugares del país. No es lo mismo el suelo rocoso, arenoso de algunos lugares del norte, algunas provincias del norte, que el suelo expansivo de Neuquén, por ejemplo. O bueno, mismo en la provincia de Córdoba tenemos tanta riqueza y tan diferentes suelos en toda su geografía, ¿verdad? La tierra es un material que está compuesto fundamentalmente de tres cosas. Arena, que es un árido. Por árido definimos aquello que no cambia en contacto con el agua. El árido se mantiene como estaba, en contacto con el agua. El limo es una especie de arena muy fina que tampoco se modifica cuando entra en contacto con el agua, que también forma parte de la tierra en distintas proporciones según el lugar. Y por último lo que tenemos es la arcilla.
Cuando decimos que un suelo es arcilloso, generalmente nos referimos a que tiene entre 5 a 15% de arcilla, hasta 22, que esto ya sería un montón, ¿sí? La arcilla es un material expansivo que al entrar en contacto con el agua, podríamos decirlo, se hidrata y se hincha, y cuando se seca se contrae. Por eso a veces en las casas de barro vemos, o mismo, miren, para hacerlo más sencillo, no necesariamente en una casa hecha con bioconstrucción, cuando ustedes pasan, por ejemplo, por un lugar donde ha llovido mucho y luego se seca, si el suelo de ese lugar es arcilloso, van a ver placas en el piso, van a ver placas que se separan, ¿sí? Es una imagen también que se usa para demostrar que hay una sequía, o a veces cuando un lago o un río se secan, se ven placas de arcilla que están separadas. Ese es el fenómeno de contracción que ocurre cuando la arcilla se seca y pierde el agua por evaporación, ¿sí? Hay distintas pruebas muy sencillas que se pueden hacer para saber qué tipo de tierra yo tengo, ¿sí? Se pone la tierra que pienso usar en un frasco con agua, se lo agita y se separa. Lo más pesado, que es la arena, va a ir abajo, lo que sigue, que es el limo, va a quedar en el medio y la arcilla va a quedar arriba, esa delgada capa. El resto es todo material orgánico, que es lo que va a flotar en la superficie del frasco. Esa es una de las pruebas que se pueden hacer. Después otras pruebas es hacer una masa, hacer una pequeña pelota de barro y dejarla secar a ver cuánto agrieta. Otra manera de hacer esto es hacer una cinta, primero un choricito y después aplanarlo para hacer una cinta, que nos sirve también para ver cuando la tierra pierde el agua, cuánto se contrae. Para prevenir esa contracción, lo que usamos en la bioconstrucción son fibras y áridos, ¿sí? Bueno, espero estar siendo claro hasta acá. No marearlos, quiero ir al grano porque el tiempo corre y no tenemos mucho tiempo, pero bueno, ahí quería dejar más o menos claro que la tierra está compuesta de esto: arena, limo, arcilla y por supuesto materia orgánica, dependiendo del suelo, ¿sí? Ahora nosotros en construcción, sea la construcción que sea bioconstrucción o sea la construcción convencional, siempre para las mezclas necesitamos un ligante, o sea, algo pegajoso, y un árido, algo que no se modifique con la acción del agua. Entonces, por ejemplo, una cosa que todo el mundo va a conocer, el famoso dicho, una de cal y una de arena. La arena es el árido, la cal es el ligante, ¿sí? Dicho sea de paso, la cal es un material ecológico que sigue absorbiendo dióxido de carbono en todo su proceso de fraguado, y es un material antiquísimo que se usa desde antes de los romanos, ¿sí? Incluso los egipcios, y probablemente haya pueblos en América que conocieron el uso de la cal, ¿sí? Lo digo esto porque muchas veces en bioconstrucción empezamos con prejuicios respecto de lo natural y no usamos la cal porque pensamos que no es natural, y sí, la cal es un material que se encuentra en su estado en la naturaleza, solo hace falta pasarla por un horneado y después por el apagado para usarla, pero es un material formidable que por suerte está siendo rescatado, muy estudiado y ha vuelto a ser aplicado, y es un excelente reemplazo del cemento, ¿sí? Que en cambio el cemento es un material industrializado. Generalmente las plantas de cemento se ponen en ciudades que tienen estrés hídrico, o sea, problemas de agua. Consume muchísima agua y muchísima energía para su elaboración, y es un material joven, entre comillas. Probablemente el cemento esté cumpliendo quizás unos 200 años desde que se usa y no ha demostrado ser lo suficientemente eficaz como para no tener problemas con él. Vale decir, a veces vemos que un puente se cae o que falla o que tiene grietas o que hay que pintar de vuelta todos los zócalos de una casa, de manera que no ha sido ni de cerca ni de lejos una solución definitiva para los desafíos y los problemas que nos enfrentamos cuando vamos a construir un edificio, una casa, una vivienda o lo que fuere, ¿sí? Volviendo al tema que nos convoca, la bioconstrucción, nosotros tenemos, gracias al uso de la tierra y su mezcla con fibras y su mezcla con áridos, tenemos distintas técnicas que podemos utilizar para construir, ¿sí? Yo enumeré algunas de ellas, estas no son todas, y como siempre digo, no esperen en esta columna de 15 minutos y mucho menos de mí todas las respuestas. Hay mucho más para investigar, hay mucho que iremos compartiendo, y no siempre encontraré la manera de exponer todo lo que quisiera, pero bueno, ahí va el esfuerzo, va con todas las ganas y con todo el ánimo. Algunas de las técnicas que tenemos
una técnica muy conocida es la de los ladrillos de adobe, ¿sí? Adobe es la mezcla con la que se hacen los ladrillos, por eso decimos una casa de adobe tiene que ser una casa de ladrillos de adobe si queremos hablar como corresponde con propiedad. Una casa de adobe es una casa que está hecha con ladrillos de adobe, esto es, ladrillos hechos con una tierra arcillosa mezclados con algo de arena y con fibra, probablemente en distintas proporciones, y secados al natural, sin hornos, sin fuego, sin ningún tipo de calor más que el sol, el día, el viento y las condiciones naturales, ¿sí? Esos son los ladrillos de adobe. Otra técnica muy conocida, probablemente la más utilizada en este país y en muchos países de Sudamérica y por qué no del mundo, es la de la quincha o el bajareque, llamado así en Colombia, en Venezuela, bajareque, en Panamá también. En todo Centroamérica se conoce con ese nombre. Aquí en el sur se conoce como quincha. Consiste de un entramado de el material que tengas a mano. Últimamente se usa mucho escuadría, o sea, maderas cortadas industrialmente, como listones yeseros, se los conoce, o tiras de agua, que sirven en la construcción para los techos. Se clavan, se hacen un entramado, y dentro de ese entramado se rellena con el barro y con la fibra. Esa es la técnica de la quincha explicada muy rápidamente. El entramado también se puede hacer con cañas, o se puede hacer con hilos, o se puede hacer con alambre o con malla cima. En todo caso, la técnica de la quincha consiste de un entramado que va a contener el barro dentro. Después existen distintas variables, quincha seca, quincha húmeda, quincha así o quincha asá. Técnicamente es un entramado que va a contener la mezcla. Luego tenemos la técnica del tapial, que es muy antigua, se ha usado en India, se ha usado en China para hacer la muralla, se ha usado en Europa muchísimo, se ha usado en Sudamérica, en las ruinas que hay en Perú. El tapial es una técnica que consiste en usar la tierra compactada y apisonada para elaborar un murallón que puede soportar cualquier peso. ¿Sí? Acá entramos en un lenguaje más técnico, pero que es portante. Portante significa que puede portar cargas, como por ejemplo un techo. Tapial es una técnica portante. Ladrillos de adobe es una técnica portante. Quincha no es una técnica portante porque sí o sí tiene que tener de dónde agarrarse. En cambio, con los ladrillos yo puedo comenzar con ladrillos algo y no necesito nada, ¿sí? Simplemente los ladrillos. Lo mismo con el tapial. Super adobe es una técnica que fue diseñada muy modernamente, creo que en el año 96, por un arquitecto iraní que vivía en California, Estados Unidos. Este arquitecto se llama Nadir Khalili y su técnica se llama Cal Earth, o sea, tierra cal. El mestizaje de esto ha dado como resultado el super adobe, que es una mezcla que tiene 10% de cemento y el resto tierra. ¿Sí? Un balde de cemento en 10 baldes de tierra, y así tenemos la mezcla que conforma el super adobe. Es una técnica que a mí me gusta mucho, que nos permite construir paredes. Ya nacemos con paredes súper anchas, de no menos de 40 centímetros. Después tenemos la técnica del COP, o el moldeado directo, que es directamente la argamasa de tierra con agua, arena y fibra, sin nada más que eso, y se van levantando paredes de 40 centímetros de ancho por 20 de alto, y se hace toda la vuelta de la casa. Cada día se levantan 20 centímetros, no se puede levantar más porque eso tiene que secar. Se levantan 20 centímetros por día. Es una técnica muy hermosa, es mi técnica preferida, pero intelectualmente, porque lamentablemente hasta el día de hoy no he tenido la posibilidad de ejecutar una vivienda completa con esa técnica. Sí, pequeños lugares, y estaremos compartiendo en algún momento imágenes de todas estas técnicas, ¿sí? Con paja se pueden hacer muchas técnicas también. Tenemos la técnica del chorizo, que se usaba mucho en el NOA argentino, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja. La técnica del chorizo, que consiste en colgar chorizos de paja embarrados y así ir levantando una casita. Y después, un poco más industrial y moderno, la técnica de los encofrados, que consiste en tener placas trabadas, llenarlas con fibra embarbotinada y así levantar nuestra vivienda o nuestro edificio, o lo que querramos construir. Una vez más les agradezco la oportunidad de poder
compartir todo esto. Le ofrezco a toda la audiencia que pueden comentarnos qué es lo que necesitan, qué es lo que les gustaría saber, cualquier pregunta que nos quieran hacer. Aquí voy a estar para responderles. Espero que hayan disfrutado de estos minutos de barro que nos da Matilda, Carlos, aquí en El Buen Vivir. Espero que tengan un hermoso mes y nos veremos de vuelta seguramente en el mes de mayo. Muchísimas gracias, que la pasen bonito y espero que hayan disfrutado de esto. Un abrazo, gente querida.